Hola a todos, mi nombre es Sebastián. Bienvenidos a la clase 66 del Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión. En la clase de hoy vamos a ver Dataset 3, retención de socios en una cadena de gimnasios. Esta es la clase más compleja de las cuatro. No en términos de código, el código es similar al ya vimos, sino en términos analíticos. Vamos a trabajar con un tipo de dataset diferente al de las clases anteriores. Un dataset panel. En los datasets anteriores, cada fila era un evento independiente, una transacción, un pedido. Acá, cada fila es un mes de actividad de un socio. El mismo socio aparece en múltiples. Una canción. Eso cambia la forma en que analizamos. Y al final de la clase vamos a encontrar el hallazgo más contraintuitivo del curso. Los socios que entrenan más intensamente en su primer mes tienen mayor probabilidad de abandonar el gimnasio. No menor, mayor. Los objetivos son 6. Trabajar con un dataset de estructura panel. Introducir el análisis de cohortes como herramienta para entender retención. Investigar factores asociados al abandono o churn de socios. Y encontrar y descubrir el hallazgo contraintuitivo sobre el comportamiento inicial. Aplicar análisis multivariado con heatmaps y correlaciones. Y construir un dashboard de retención. El contexto del problema está al final de la celda. El churn, la tasa de abandono. Es una de las métricas más críticas en negocios de suscripción. Un gimnasio, un servicio de streaming, un banco. Todos miran el churn como indicador de salud del negocio. Reducirlo en un punto porcentual puede tener impacto significativo en los ingresos. Y en los gimnasios el problema es especialmente agudo. La mayoría de los socios cancela la membresía dentro de los primeros meses. E imports estándar. La configuración es la misma que en las clases anteriores. Primera sección, carga y diagnóstico. Cargamos el archivo clase guión bajo 66 guión bajo gym.csns. El output dice 51.760 filas por 15 columnas y hay 7.500 socios únicos. Siguiente en la lógica, 52.000 filas para 7.500 socios. Significa que en promedio cada socio tiene 7 registros mensuales. Eso es la duración promedio de la membresía. 7 meses. Y el rango temporal va desde enero de 2022 hasta finales de 2023, ni sin noticias. La segunda celda de exploración confirma la estructura panel. Para cada socio calculamos cuántos registros mensuales tiene. El mínimo es 1, alguien que se inscribió y canceló el primer mes. El máximo puede llegar a 28 o más. La media está alrededor de 7. Y el dato clave, el porcentaje de socios con baja registrada. Más del 70% de los socios eventualmente cancela la membresía. Para un gimnasio ese número es alto, aunque no inusual para el sector. Dataframe.info. Revisamos tipos y completitud. Esta celda extrae solo el primer mes de actividad de cada socio. El primer mes es especialmente relevante para el análisis, porque vamos a usarlo para predecir el comportamiento futuro. Las estadísticas de visitas en el primer mes muestran una media de alrededor de 11 o 12 visitas con bastante dispersión. Hay socios que van 0 veces en el primer mes, probablemente se inscribieron, pero no fueron. Y otros que van 30 veces, es decir, todos los días del mes, en el destino de la autoridad. Segunda sección. Perfil de la membresía. Antes de analizar el churn, entendemos cómo está compuesto el negocio. Los 3 paneles muestran la composición por plan, por edad y por sede. El panel de la izquierda. El plan estándar es el más popular con alrededor del 42% de los socios, seguido por básico con el 35% y premium con el 23%. Ese es el mix de ingresos del negocio. El panel del centro. Histograma de edades con la media marcada en rojo. La distribución está centrada alrededor de los 33 años. El gimnasio tiene una base relativamente joven. El panel de la derecha. Socios por sede. Central es la más grande, norte y sur en segundo lugar. El panel de la izquierda es el boxplot de visitas mensuales por plan. El plan premium tiene la mediana más alta, más visitas por mes y también menos dispersión. El plan básico tiene la mediana más baja y más outliers en el extremo alto. El panel de la derecha es más interesante. Muestra la evolución del promedio de visitas a lo largo de los meses de antigüedad. El eje X es el número de mes de membresía, no el mes del calendario. El mes 1
es el primer mes de cualquier socio, independientemente de cuándo se haya inscrito. La curva es decreciente. Las visitas promedio caen mes a mes. Eso es un patrón universal en los gimnasios. El entusiasmo inicial se desvanece con el tiempo, pero la velocidad de esa caída varía según el tipo de socio. Y eso es lo que vamos a analizar. Tercera sección. El análisis de cohortes. Esta es una de las herramientas más poderosas para analizar retención en negocios de membresías. ¿Qué es una cohorte? Una cohorte es un grupo de individuos que comparten un evento de inicio en el mismo periodo. En este caso, el evento de inicio es la inscripción al gimnasio. Los socios que se inscribieron en enero de 2022 forman la cohorte de enero de 2022. Los que se inscribieron en febrero forman la cohorte de febrero. Y así sucesivamente. El análisis de cohortes nos permite responder preguntas del tipo: de los socios que se inscribieron en enero, ¿cuántos siguen activos al tercer mes, al sexto, al doceavo? Eso es mucho más preciso que calcular una tasa de churn global, que mezcla socios con diferentes antigüedades. Construimos la tabla de retención. Primero hacemos un pivot _table con mes _inscription como índice de filas, un _mes como columnas, y contamos socios únicos con únicos muñecos. Luego dividimos cada fila por el valor de la primera columna, el tamaño inicial de cada cohorte, y multiplicamos por 100 para obtener porcentajes. El resultado es una matriz donde cada fila es una cohorte y cada columna es un mes de antigüedad. La primera columna siempre es 100%. Las columnas siguientes muestran el porcentaje de socios que sobrevivió a ese mes. Al final, limitamos el análisis a los primeros 12 meses con ILOC de 2 puntos, de 2.12. El heatmap de retención es una de las visualizaciones más informativas que existe para analizar churn. Cada celda es el porcentaje de socios activos en ese mes de antigüedad para esa cohorte. Los colores van de rojo oscuro para retención baja hasta verde oscuro para retención alta. El patrón típico es una columna izquierda verde que se va tiñendo de rojo a medida que avanzan los meses. Los colores claros o rojos en la primera columna de la derecha indicarían cohortes con muy mala retención inicial. Las filas más verdes son las cohortes con mejor retención. La S en negro. Dinizas eliminar la señalaína de la U. Las barras que en el cohorte más granero tienes. Este es el tipo de visualización que un gerente de operaciones o un director de marketing de un negocio de suscripciones miraría todas las semanas. La curva de retención promedio es la lectura agregada del heatmap anterior. Calculamos la media de cada columna de la tabla de retención. El resultado es la curva de retención promedio de todas las cohortes juntas. El eje X es el mes de antigüedad, el eje Y es el porcentaje de socios activos. Agregamos una línea horizontal punteada, en el 50% para identificar visualmente cuándo la retención cae por debajo de la mitad. Y al final calculamos en qué mes ese umbral se alcanza. Es el indicador de vida media del socio promedio del gimnasio. Cuarta sección. Factores asociados al churn. Sabemos cuál es la tasa de churn. Ahora queremos saber qué la explica. Tres gráficos muestran el churn, según plan, sede y grupo etario. Por plan, el plan básico tiene la mayor tasa de churn, el premium la más baja. Tiene sentido, quien pagó más por la membresía tiene más incentivo a usarla. Además, quien escoge premium es probablemente más comprometido con el deporte desde el principio. Por sede, la sede norte tiene la mayor tasa de churn. Puede ser un problema de ubicación, de calidad de las instalaciones o del perfil de la clientela en esa zona. La sede central tiene la mejor retención. Por grupo etario, los socios de 18 a 24 años tienen la mayor tasa de churn. El grupo más estable es el de 35 a 44 años. Este es un patrón universal. Los adultos con rutinas consolidadas son más consistentes. Los jóvenes son más propensos a cambiar hábitos y dejar de ir al gimnasio. Cuenta sección. El hallazgo contraintuitivo. Esta es la parte más importante de la clase. Extraemos los registros del primer mes de cada socio. La columna que nos interesa es visitas _mes para un _mes igual a 1. Junto con la columna tiene _baja. Esto nos da, para cada socio, cuántas veces fue al gimnasio en su primer mes y si eventualmente canceló la membresía. Las estadísticas descriptivas muestran
media de visitas en el mes 1 de alrededor de 10 u 11 visitas, con bastante dispersión. Segmentamos las visitas del primer mes en 5 grupos, usando pandas.cuto. Los grupos son muy baja, actividad 0 a 5 visitas, baja de 6 a 10, moderada de 11 a 15, alta de 16 a 20 y muy alta de 21 a 30. La tabla resultante muestra, para cada grupo, la cantidad de socios y la tasa de churn. Mira los números, la tasa de churn más baja está en el grupo de actividad moderada, 11 a 15 visitas. Las tasas más altas están en los extremos, los de muy baja actividad y los de muy alta actividad. Y los de muy alta actividad. Este gráfico es el hallazgo central de la clase YEE. Las barras en rojo son los grupos con churn por encima del promedio. Las barras azules son los grupos con churn por debajo del promedio. La forma resultante es una curva en U. Los extremos tienen churn alto. El centro, la zona de actividad moderada, tiene el churn más bajo. En el panel de la derecha, la curva en U es todavía más visible porque el eje Y es continuo. La curva en U necesita una explicación, porque va contra la intuición. El extremo izquierdo, de muy baja actividad, es fácil de entender. El socio que va a 0 o una vez al mes en su primer mes no estableció el hábito. Sin hábito, no hay razón para renovar la membresía. El costo de cancelar es bajo porque tampoco hay nada que perder. El extremo derecho es el hallazgo más valioso. El socio que va 22 o 25 veces en el primer mes, casi todos los días del mes, tiene la tasa de churn más alta. ¿Por qué? Porque empezó con una intensidad que no puede sostener. Enero, el inicio de clases, el comienzo de algo nuevo, generan un nivel de entusiasmo que no es representativo de lo que va a ser el hábito real a largo plazo. Cuando ese entusiasmo se desvanece, y siempre se desvanece, la distancia entre lo que el socio esperaba de sí mismo y lo que realmente hace se vuelve insostenible. Entonces abandona. Es el fenómeno de las resoluciones de Año Nuevo. No duran porque estaban basadas en un estado emocional transitorio, no en un hábito sostenible. La zona óptima de 11 a 15 visitas por mes representa la actividad moderada que se puede sostener en el tiempo. No es el máximo entusiasmo, pero es sostenible. La implicancia para la gestión es concreta. Un sistema de alerta temprana para churn debería activarse tanto cuando un socio tiene muy baja actividad, como cuando tiene actividad demasiado alta en el primer mes. Ambos son señales de riesgo, por razones opuestas. Wantina de MCT. Añadamos sexta sección. Análisis multivariado. Combinamos variables para buscar interacciones que el análisis univariado no captura. El heatmap de la izquierda cruza CD y plan para mostrar la tasa de churn. Cada celda es el porcentaje de churn de socios de esa combinación CD plan. Las celdas rojas más intensas son las combinaciones de mayor riesgo. El plan básico en la sede norte probablemente tenga el churn más alto. El plan premium en la sede central probablemente tenga el más bajo. Construimos este heatmap con groupie de sede y plan. .main sobre tiene _baja. .unstack para pivotar, multiplicado por 100. El gráfico de la derecha responde a una pregunta específica. Los socios que hicieron al menos una sesión de entrenamiento personal tienen menor churn. Creamos la variable tuvo_pt, como tuvo_pt igual a sesiones_pt mayor a 0, tomando el primer mes de actividad. Las barras muestran la tasa de churn para los dos grupos. El grupo con al menos una sesión de entrenamiento personal tiene churn claramente más bajo. Eso es un hallazgo accionable. Ofrecer una sesión gratuita de entrenamiento personal a los socios nuevos podría mejorar la retención. Y adelante, nueva sección. El dashboard de retención. El dashboard de retención tiene una estructura especial. El heatmap de cohortes domina la mitad superior y ocupa las 3 columnas completas. Es el panel más informativo. Cada celda muestra el porcentaje de socios activos en ese mes de antigüedad para esa cohorte. Las celdas rojas indican retención baja, las verdes retención alta. El patrón de degradación de izquierda a derecha es inmediatamente visible. La mitad inferior tiene 3 paneles en fila. A la izquierda, la curva de retención promedio, con el umbral del 50% marcado en rojo punteado. En el centro, el hallazgo de la curva en U. Visitas en el mes 1 versus churn, con barras rojas para los grupos por encima del promedio. A la derecha, el churn por plan y por sede en barras agrupadas,
que permite ver simultáneamente el efecto del plan y de la ubicación. Guardamos con SABEFIG en 150 dpi. La tabla de conclusiones resume 6 hallazgos. Alta tasa de churn global. Concentrado en los primeros meses, el plan Premium tiene mejor retención que el básico. Los socios menores de 25 años son los que más abandonan. La sede norte tiene el mayor churn de la red, el hallazgo central. La curva en U. Actividad moderada predice mejor retención que actividad alta. Y las sesiones de entrenamiento personal como factor protector. Al final hay 3 preguntas de extensión. El IMC inicial tiene relación con el churn, la curva en U, adelante 100. Eso no tiene por separado para hombres y mujeres. ¿La cohorte de enero tiene comportamiento diferente al del resto del año? Esas son preguntas analíticas reales que cualquier analista de este negocio querría responder. Hasta acá llegó la clase 66. Si algo no quedó del todo claro, pueden contactarme a través de los canales oficiales de la materia. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en la siguiente clase